de Manuel Castro. Realmente hay temas muy delicados en el plano internacional. Estamos viendo recién en imágenes lo que la televisión no mostró. Manuel, todo tuyo. Esto lo comentábamos ayer, te acordarás, Antonio, referido al ataque que sufrió un soldado que tiempo atrás había servido en las fuerzas británicas de Afganistán, y este es uno de los implicados que se encuentra detenido, herido, junto con otro. Son ciudadanos británicos de origen nigeriano. La pregunta es si estos eran lobos solitarios. La policía ha informado de dos nuevas detenciones, un varón y una mujer, ambos de 29 años. Para dar seguridad a la población se han desplegado 1.200 agentes. Lee Rigby es el cuerpo de la persona asesinada que estamos viendo ahí. 25 años, padre de familia. Decía, había servido en Afganistán en el año 2009. En la actualidad estaba destinado en el Regimiento Real de Fusileros en Londres, del cual era tambor. Los principales sospechosos tienen 22 y 28 años, veíamos a uno de ellos. Continúan en condición estable en los hospitales de Londres. Sus vidas no corren peligro. Los dos, te comentaba, son británicos de origen nigeriano, ahora está confirmado, y mataron a Rigby en una calle cercana al cuartel de Woolwich. Hubo manifestaciones después. Aquí estamos viendo a Lee Rigby con uniforme de gala de los Reales Fusileros. Hubo manifestaciones anti-islámicas de la cual participaron aproximadamente unas 200 personas, sobre todo cerca de la estación de subte de Woolwich Arsenal. Hubo dos detenidos en el momento en que estaban con intención o ya se estaban dirigiendo hacia algunas mezquitas para atacarlas o quemarlas. Las autoridades han tratado de llevar tranquilidad a la población y el mismo primer ministro David Cameron ha señalado que esto no representa al Islam, sino mientras vemos imágenes de cómo se produjo el ataque, lo embisten, cae al piso, lo degüellan, para ser más preciso, lo degüellan y después utilizan sus machetes para tajear el cuerpo, como según habían señalado algunos de los testigos, como si fuera un animal. Dispararon al aire, la policía armada tardó en llegar unos 14 minutos, hubo disparos, fueron heridos, pero enviados a hospitales de Londres, a dos hospitales diferentes en la ciudad de Londres. Estamos en contacto con Horacio Calderón, que es analista internacional, para tratar este tema y para ver si algunos están discutiendo, Horacio, si esto puede ser terrorismo en comparación con los ataques a los distintos servicios públicos, en el cual murieron unas 50 personas más 4 atacantes suicidas, o si estos podrían ser parte de una célula dormida o el adoctrinamiento por parte de las agrupaciones islamistas, que no islámicas, hacemos la diferencia, islamistas, provoca que sus seguidores puedan llevar a cabo este tipo de ataques. ¿Son lobos solitarios? Buenas tardes, gracias por llamar. Yo estaba justamente analizando el video que ustedes están en este momento exponiendo en pantalla, y yo creo que o bien realmente el servicio de seguridad británico no lo entendió, o directamente dio orden a los medios de comunicación o solicitó a los medios de comunicación que no citaran esto a efectos de evitar represalias contra mezquitas, etcétera, que es lo que está sucediendo. Y yo lo voy a explicar, porque justamente esto yo lo anticipé en el año 2005, un día antes que se realizaran los atentados en Londres. El personaje Michael Adebolajo, dice, de manera muy precipitada, dice Surat al-Tauba, a través de la cual muchos párrafos del Corán nos enseñan o nos dicen que debemos combatirlos a ellos como ellos nos combaten a nosotros. Ahora, ¿qué es Surat al-Tauba? Él lo dice muy rápido, pero realmente es un tema muy intrincado, pero yo creo que es importante citar la frase exacta a la cual él está o podría estar principalmente aludiendo. El Surat al-Tauba es el capítulo 9 del Corán,
repito, el capítulo 9 del Corán, que traducido al castellano, Taubat es arrepentimiento. En el punto 5, que tiene varios, voy a citar, dice, exactamente, es corto, y cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los idólatras donde quiera los encontréis, tomadlos como prisioneros, sitiadlos y permaneced a su espera emboscados en cualquier lugar. Creo que es clarísimo lo que está a lo que está haciendo referencia este machetero, sí, que terminó con la vida del soldado Dee Rigby. Y ahora quiere decir que ellos estaban llevando a cabo ese mismo llamado divino, por decirlo de alguna forma. Exactamente, pero bajo la interpretación de Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque este párrafo continúa de la siguiente manera, y luego lo explico. Pero si se arrepienten, cumplen la oración y pagan el zakat es el diezmo, dejadles que sigan libremente su camino. Es decir, si se convierte al Islam. Claro, Alá, en verdad, es el sumo indulgente y misericordioso. Ahora, ¿cómo va a enfrentar esto? ¿Cómo se puede entender el hecho que el primer ministro británico haya hecho una diferenciación, que es lógico que lo haga, entre el Islam y la actitud yihadista? La organización Faith Matters, es decir, la religión o la creencia importa, haya condenado estos ataques, que son islámicos también, y la actitud de la población británica, que está teniendo no solamente un profundo sentimiento anti-europeo, sino anti-extranjero y sobre todo anti-islámico. Claro, en realidad David Cameron continúa con la misma frase que utilizó en su momento David Blair, hablando de perversión del Islam. Y yo que conozco el Corán y trato de leerlo, noto, esto lo dije un día antes del estallido de las bombas en Londres en el año 2005, en una conferencia, dije que un atentado en Londres era inevitable, y luego explico por qué, brevemente, es que la cosmovisión de Al-Qaeda, ¿no?, que incluso ha sido acusada de atea por algunos líderes musulmanes, sí, y de carecer de bases teológicas serias por otros, justifica el terror y el asesinato sistemático y masivo de inocentes, sí, sobre la base de métodos exegéticos del Corán que se realizan sin rigor teológico alguno y que incluso son rechazados por teólogos y eruditos más respetados, los más respetados de las principales ramas del Islam. Entonces, lo que yo quiero decir es, a ver, para bajar un poco a tierra, sí, es como si en un evangelio, por ejemplo, mantuviéramos las cruzadas, por ejemplo. No, yo te hablo del evangelio porque estamos hablando de un libro sagrado, ¿no? Sí, está claro. Dijeran, bueno, mire, en este momento hay que salir a degollar o a matar a las personas paganos que no estén de acuerdo con nosotros, pero si esa persona se arrepiente, bueno, por ejemplo, en el evangelio no existe esto, pero si nosotros citamos la primera parte y no citamos la segunda, la cuestión se agrava. Ahora, ¿qué es lo que yo deduzco de todo esto? Que Adebolajo y el otro miembro que estaba con él, más el resto de la célula, que para mi punto de vista son células autoconvocadas, que se han inspirado muy probablemente en Inspire y en otros escritos. Inspire es la revista de Al-Qaeda que está disponible prácticamente a diario en internet y que fue la que dio la receta de las bombas que se utilizaron en el atentado de Boston. Ahora, Horacio, esto puede traer unas consecuencias muy graves. Van a mirar por el rabillo del ojo a toda aquella persona que se manifieste como islamista. Islámico, bueno, acá hay que defender, bueno, por supuesto, lo que sucede, y es un poco la fórmula a la cual yo recurrí para avisar que iba a haber un atentado en Londres, es que cuando hay una gran saturación de cuadros extremistas, sospechosos, como es el caso de esta célula y como tantas otras que han atacado, no alcanzan las fuerzas de seguridad para poder controlarlas. Claro. Porque vos lo considerás un atentado terrorista, porque hay algunos que están discutiendo si eso no es. Esto es un atentado terrorista. Definitivamente. Para mi punto de vista es un atentado terrorista, a mí no me cabe ninguna duda de esto. No tiene que haber asesinatos masivos como para tener ascuas a la población, sobre todo recordando lo que les había pasado antes en 2005. Por supuesto, porque esto es una decapitación prácticamente pública, sí, sí, ¿no es cierto? Que algo antes muy habitual que en Irak, etcétera. Pero es la primera decapitación que yo por lo menos creo que ha ocurrido en un lugar público, en la vía pública y en una capital. Y en Occidente. Occidental, estamos hablando nada menos que Londres. Además, a un soldado que estaba vestido de civil
Entonces, ¿cómo sabían ellos que ese soldado realmente... Porque esa persona era soldado y que había servido en Afganistán, por ejemplo. Claro, o sea, esto implica de que esta célula tenía inteligencia previa de ese soldado, de su nombre y de su trayectoria. Y señor David Cameron o cualquier otro quiere indicar lo contrario, yo creo que va por mal camino. Ahora, acá hay un problema grave, Manuel, sí, que es cómo se va a controlar en un futuro a este tipo de sospechosos si no tienen los cuadros necesarios, las fuerzas de seguridad, para poder tener bajo monitoreo permanente a todos. Vos sabés que, vos conocés Londres igual que yo, hay un movimiento multicultural muy grande, es una sociedad donde se encuentran todos aquellos que formaron parte en otra época del Imperio Británico y hoy es la Comunidad Británica de Naciones. Es decir, lo multicultural se ve todos los días y en todo momento, pero la situación actual, me parece a mí, me corregirás, ha cambiado porque esta situación de las acciones terroristas, los ingleses eso no la perdonan y va a haber un crecimiento anti-islámico muy fuerte. Bueno, yo creo que eso se está expandiendo en toda Europa, ¿no? Este resquemor, este rechazo, etcétera, porque estamos también observando en Suecia, que es un país donde el galantismo ya es prácticamente extremo, bueno, atraviesa una serie de ataques, a lo mejor de menor cuantía, de incendios, etcétera, bueno, como han ocurrido en Francia años claro, atrás. O en Texas con ese militar que atacó a sus propios compañeros. Exactamente, mirá, yo te voy a dar una cuestión estadística. De la cantidad de musulmanes que hay en Europa, sí, solamente de esos musulmanes el 5% tiene ideas extremistas. Y dentro de ese 5%, un 1%, ¿no es cierto? Mirá lo que estamos hablando, podría estar dispuesto incluso a inmolarse en un acto como el que estamos viendo hoy, o en un acto en el cual se utilizan, por ejemplo, bombas, los bomberos suicidas, muy conocidos. Horacio, muchas gracias por este comentario. Te agradecemos mucho. Cuando nosotros regresemos vamos a estar tratando también otro tema. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Ya habíamos señalado